nos manda el parámetro a nuestro siguiente activity. Para que vean, hacemos clic en febrero y también nos manda el parámetro a nuestro siguiente activity. Hey, muy buena gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en este video veremos cómo crear un list view y cómo pasar parámetros entre activities. Bueno, y sin más, vamos a construir la interfaz de usuario de lo que será nuestra aplicación. Y bueno, una vez terminada la interfaz de usuario, vamos a programar, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a declarar va a ser un list view. Ah, y vamos a declarar nuestro array que contendrá los datos que vamos a mostrar en el list view. Esta es una forma, hay otra forma que también podríamos utilizar, que vendría a ser a través del XML. Ahorita también les voy a mostrar elemento 1 y elemento 2. Solo te voy a mostrar dos elementos. Bien, también bueno, vamos a enlazar primero. Era, claro. Bien, para agregar, digamos, datos a un list view, vamos a necesitar un array adapter. Vendría a ser un adaptador, ¿no? Pero que, digamos, un adaptador simplemente es una colección de datos en el cual le vamos a asignar una vista, y esta vista se va a encargar de mostrar nuestros datos. Simplemente tendría que ser un concepto de lo que es un adaptador. Y bueno, a ver, lo primero es pasarle el contexto. Lo segundo, vamos a utilizar, como dije, que deberíamos, vamos a pasarle ahora una vista que tendría un layout simple list item. Este, este layout ya viene predefinido, así que sí les va a salir a ustedes. Y lo tercero sería pasarle los datos, que lo cual lo tenemos guardado en esta variable, ¿no? Datos. Entonces, y por último, le establecemos eh, el adaptador que hemos creado a nuestra vista. Y con esto deberíamos mostrar los datos. Ahorita les voy a mostrar. Bueno, y ya en nuestro emulador esto es lo que tendríamos. A ver, estaba mi aplicación. Esto es lo que tendríamos. Simplemente ahorita no está funcionando en nada, pero vamos a implementar las nuevas cosas. Bien, les dije que había otra forma, digamos,
de que podemos poner estos datos, ¿no? Vamos a crear ahora en un XML, vamos a guardar estos datos. En deber de en esa array, miren, voy a crear un nuevo value resource files y le voy a poner de nombre arrays XML. Bien, entonces dentro de recursos ponemos, a ver, un string array y dejo que complete. Y bueno, le ponemos un nombre, mi array le voy a poner. Y ahí te lo completa. Entonces lo siguiente será poner los ítems. Entonces acá pongo, a ver, enero. Vamos a copiar esto. Y febrero, a ver, vamos a poner nada más simplemente esto. Y bueno, vamos a cerrar esto y voy a crear acá, a ver, una variable, un array, que le podría poner, datos XML. Igual vamos a obtener get source. Vamos a get string array y a ver, array punto y ahí le sale mi array. ¿Ven? A ver, bueno, es claro. Sí. Y bueno, y acá de lo que hemos, simplemente cambiamos este valor de ver de datos, vamos a ponerle datos XML. Y bueno, vamos a ejecutar y vamos a ver, ¿no? Sería otra manera, digamos, de llenar un list view. Bueno, y como pueden ver, ahí está ya cargado. Lo hemos cargado de un XML. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser implementar el método, no, un listener, que es el siguiente. View.on, a ver si me sale, on item click listener, que vamos a agregar un evento, ya saben, al intro y vamos a implementar los métodos. Bien, este método se va a ejecutar cuando hagamos clic en los ítems. Bueno, entonces lo siguiente sería agregar acá, porque si no agregamos esta línea saben que no va a funcionar. Cuando agregamos eso, bueno, y ahora para obtener el valor, digamos, si queremos obtener el valor en el cual se ha hecho clic, vamos a declarar como nuestros datos son un string, entonces vamos a declarar un string valor igual, a ver, vamos a utilizar parent punto, verdad, esto está bien lento, get item at position, vamos a utilizar esta propiedad y vamos a pasar al siguiente parámetro, que es la posición. Bueno, esto necesita un cast porque tiene que ser un string y con eso ya obtendríamos el valor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a declarar un ítem en el cual este valor que hayamos capturado, lo pasemos a un nuevo activity, ¿no? A ver, vamos a nuevo for. Y bueno, ya saben, lo primero es el contexto. Sería,
y lo siguiente sería llamar al class, ¿no? Eso, bueno, ya debe estar muy claro para usted. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Un nuevo form. Para pasar parámetros vamos a utilizar la siguiente propiedad. Ponemos a poner put extra. Entonces, el primer parámetro va a ser un identificador con el cual se va a identificar, ¿no?, lo que vamos a mandar. Entonces le vamos a poner, ¿qué vamos a poner? Meses, lo voy a poner porque son enero lo que estamos. Y el siguiente será el parámetro que queremos pasar, el valor. Y bien, estaría. Y ya saben, llamamos al start activity y le pasamos el nuevo form, nuestro intent, ¿no? Bueno, con eso estaríamos pasando valores al siguiente formulario. Entonces, lo que quedaría es, digamos, cómo recibir estos valores. Bueno, entonces nos vamos a programar en secundario y tenemos que declarar, a ver, que teníamos acá, teníamos en TextView, ¿no? Entonces vamos a declarar un TextView. TextView era así, creo. Y bien, vamos a enlazarlo ahora. Bien, entonces, ¿cómo vamos a recibir nuestro parámetro? Vamos a declarar un objeto de tipo bundle. Vamos a ponerle parámetros acá. Y vamos a utilizar la propiedad getIntent. El getIntent, digamos que va a recibir, nos va a mostrar, o sea, de qué intent está proviniendo, ¿no? Y vamos a utilizar la siguiente propiedad, getExtra, porque saben que le pasamos un puck extras, entonces con esto ya obtendríamos extra. Entonces, ahora deberíamos verificar, digamos, si es que, por ejemplo, a este activity lo llamamos de diferentes lugares. Entonces, hay veces que no le vamos a pasar parámetros, entonces esto podría estar vacío. Entonces tendríamos que verificar si esto está vacío. Si parámetro es distinto de null. Entonces, si está distinto de null, deberíamos establecer el texto, ¿no? Entonces, vamos a establecer el texto de nuestro TextView. Y para recoger los parámetros, entonces ponemos parámetros.getString. ¿Saben? Y ¿cómo vas a ver qué string tiene que tomar? ¿Se acuerdan ¿se acuerdan de esto? De su identificador. Pues le pasamos su identificador y así sabe qué string es. Y bueno, ahí quedaría. Entonces vamos a probar nuestra aplicación a ver qué tal nos va. Bueno, y ahí está nuestro emulador y acá tenemos. Entonces si hacemos clic, nos manda el parámetro a nuestro siguiente activity para que vean. Hacemos clic en febrero y también nos manda el parámetro a nuestro siguiente activity. Bueno, espero que te haya servido este video. No olvides suscribirte, darle like para más videos.